Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Jonatas Campos, él es miembro del programa Central do Brasil, nos acompaña desde Pernambuco. Jonatas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que acompañan la señal de Telesur. Muchísimas gracias. Primero una pregunta desde la perspectiva política. ¿Cuánto del Brasil de Jair Bolsonaro se ha replicado de la experiencia que se ha vivido en Estados Unidos? Comenzando, por ejemplo, el tema de la gripecita, que así la calificaban ambos jefes de Estado a principios del año pasado. Bueno, Tatiana, sabes que Bolsonaro dijo que es un seguidor de Trump y se mantenió fidel a Trump hasta en ese momento que Trump va a ser largado por los Estados Unidos y por la economía. ¿Quién manda en la economía de los Estados Unidos? Bueno, Bolsonaro dice que Brasil está quebrado, pero bueno, el país no está quebrado. Es la misma estrategia de negar la pandemia el que tiene Bolsonaro, porque Trump lo hizo, pero ahora los gobernadores de los estados de Brasil corrieron un poco más y tiene vacuna y el gobierno central no tiene. Entonces, la estrategia de Bolsonaro es negar la pandemia, como negó el Trump, para que los hechos que Nacho dijo ahorita, gente muriendo en sus casas, no sea una cosa de su culpa, sea una cosa natural, como él quiere que sea la pandemia, sea una cosa natural que pase en Brasil y ya. Entonces, bueno, estamos en un momento muy crítico en Brasil. Sí, con respecto a esto que fue tan noticioso, porque además prendía evidentemente las alarmas de Brasil cuando decía el presidente Bolsonaro que el país estaba en bancarrota. Entonces, ¿crees que se trata de una estrategia para no destinar, no transferir dineros a las regiones? Bueno, fíjate, las gobernaciones, Brasil tiene 27 gobernaciones, y de verdad que los gobernadores están más preparados que el gobierno central. Entonces, pasa que São Paulo, por ejemplo, tiene 60 millones de dosis de vacuna y el gobierno central, el gobierno Bolsonaro, tiene como 2 millones de dosis de la vacuna de la Pfizer. O sea, es una disputa política para ver quién saca la primera foto de una persona en Brasil siendo vacunada. Pero hay 55 países en el mundo que ya están vacunando sus pueblos y Brasil a nadie. Entonces, Bolsonaro piensa primero en las elecciones de la directiva de la Cámara de los Diputados, que es, bueno, él quiere ganar la mesa directora, porque ahí se puede empezar un proceso de impeachment. Y dos, quiere ganar las elecciones de 2022 y él ve los gobernadores que ya intentaron, que lucharon contra la pandemia. Esos gobernadores intentaron luchar contra la pandemia, el COVID-19, y el gobierno Bolsonaro la negó. Y ahora, cuando los gobernadores empezaren a vacunar sus pueblos y el gobierno central no logra hacer eso, para él será más una disputa política que se puede perder. Entonces, es todo política y de la más baja política posible. Bolsonaro incluso puede hasta sacar las vacunas de los gobernadores para no dejar que ellos empiecen una vacunación primero que el gobierno central. Resulta una barbaridad pensar que un gobernante actúe así y es el presidente de todo un país, más allá de quienes o no votaron por él. Pero esto, si lo revisamos también políticamente, en términos concretos, bueno, le quitaría votos y votos duros incluso de aquellos que han sido aliados del presidente y que lo necesitan en las regiones en donde él no tiene una gran votación. Así que parecería una contradicción. No, bueno, fíjate, el auxilio emergencial, la ayuda financiera que el gobierno dio por la presión de los movimientos, por la presión del Congreso, de verdad le dio a Bolsonaro, le garantizó un poco de popularidad en la gente, porque, bueno, el dinero venía para la gente. Y bueno, yo creo que Bolsonaro va a intentar de alguna manera mantener esa ayuda financiera
no porque le gusta, pero sí porque le mantiene un poco de popularidad. Y eso de las vacunas, esa negación, todos los días negando la vacunación, negando la eficacia de las vacunas, hace con que una pequeña parte de la población, de hecho, acredite en Bolsonaro, le dé un poco de credibilidad porque es el presidente de la República. Entonces, es una estrategia. Él quiere tener su público, sus 30% de la población votando en él, acreditando que la vacuna no va a funcionar, porque él piensa que eso va a le garantizar más un logro en las elecciones de 2022. Entonces, de verdad, es una cosa terrible. Manejar con la pandemia y ahora solo piensa en manejar con esa política. Si los gobernadores van a pensar una vacunación primero que él, porque de verdad va a ser un logro de los gobernadores y no del gobierno central. Y en medio de toda esta disputa política, lamentablemente hablamos de más de 200.000 personas que han muerto. Jonatas, gracias, muy buenas noches. Gracias por ayudarnos a entender algo que resulta realmente, dirían algunos, traído de los cabellos, pero así también se usa la política, lamentablemente. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes, gracias.